Por un lado, la articulación entre esa memoria íntima y la memoria con mayúsculas, que es una cuestión dialéctica, una mirada no heroica, no cerrada. A mí me interesa abrir ahí, que supure la herida. María Teresa Andrueto nació en Arroyo Cabral, Córdoba. La construcción de la identidad individual y social y el universo femenino son algunos ejes de su obra. Publicó las novelas Tama, La mujer en cuestión, Lengua madre y Los manchados. Poesía, Pavese, Kodak, Beatriz, Sueño americano y Cleofé, incluidos en Poesía reunida, entre otros. Estamos en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. En la palabrada soy María Teresa Andrueto. Hola María Teresa, ¿cómo estás? Hola Ana Gastón, un gusto de estar aquí con enorme. ustedes. Vamos a comenzar por Aldao, tu última novela, y pienso en ese territorio ficcional que aparece por primera vez en Lengua madre. Después uno sigue recorriendo ese pueblo y aparece en La niña, el corazón y la casa. Así es, sí. Y también es el primer cuento, Gina, de no a mucha gente le gusta esa tranquilidad. Y es también el título de tu última novela, este territorio imaginario donde uno podría pensar también en este pueblo de llanura, de provincia, que podría ser tu propio pueblo. Sí, claro, con esa base de experiencia, de conocimiento de los pueblos de llanura, con lo que provocan de modo existencial, ese horizonte, esa melancolía que tienen los pueblos de llanura con su base inmigratoria y demás, que ha sido mi experiencia de vida, de joven, de niña y de adolescente, alimenta ese lugar ficcional. Es un lugar ficcional, pero claro, la imaginación vuela a partir de la experiencia. Me sumo a lo que dice Ana y lo pienso desde tu proceso creativo. A ver. Y lo voy a llamar la insistencia o recurrencia, ya no solo de un lugar, sino de situaciones, personajes, territorios, zonas de lo social que insisten en tu obra. Vuelven, pero siempre con una riqueza otra. Siempre hay un plus en ese volver. Hay un lazo, esto que decís, está Aldao, pero está Trelew, está la zona del noroeste. Y además también está el detalle en lo íntimo, en lo mínimo, ya sean cartas, retazos, esa memoria que se utiliza con fragmentos. Pero eso es algo que insiste. Sí, es verdad. Vos sabés que yo cuando era joven, cuando empecé a escribir de un modo distinto, escribo desde muy joven, pero en algún momento, ya un poco menos joven, la escritura tomó el deseo de compartir con otros, ¿no? El deseo de publicar. Y a mí había descubierto no hacía tanto el norte argentino, teniendo una relación muy fuerte con mujeres grandes de mucha edad en ese lugar. Y en esa fascinación yo pensaba que la vida y el lugar de donde yo venía no tenían suficiente riqueza, digamos, para la ficción. Así mi primera novela tuvo que ver con el noroeste. Hay una frase de Rilke que dice que si la vida le parece pobre, no la culpe, cúlpese usted de no ser capaz de suscitar sus riquezas. Y bueno, yo diría que tuvo que ir pasando la vida para ir encontrando yo que en los pueblos de llanura, anodinos, de donde yo provengo, y ese sector de esa clase media-baja, que es la zona a donde voy a mirar, tiene también mucha riqueza y que ahí también estaba todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, los dramas, bueno, las pequeñas tragedias y también la resistencia. Claro. Y también las mujeres. Y las mujeres. Claro. Hay linajes de mujeres en tu obra. Sí. Uno piensa en Lengua madre, ¿no? Porque en Aldao también se despliega esta historia de un linaje de mujeres. Pensemos en la narradora, una militante política,
su madre Hilaria, su hija Diana, su amiga hermana Ujú. Azucena. Sí. Y quiero retomar palabras de Jorge Monteleone en el prólogo a Hablar de Mujeres, que dice: la escritura poética de María Teresa Andrueto se forma en la lengua madre, una lengua maternal, donde se artificia y se articula una voz remota y presente de una mujer plural en la que se entretejen todas las memorias, ¿no? En su escritura, la mujer se hace un sitio. Me interesa pensar en este anclaje y de qué manera las mujeres se entrelazan unas a otras en tus cuentos, en tus poesías, en tus novelas. Es un interés muy antiguo, muy anterior a la escritura. Las vidas de las mujeres y ver cómo los distintos modos de resistencia de mujeres de un sector que voy mucho a mirar, que es también un sector del que provengo, mujeres de clase media baja, sostienen, han sostenido buenas cosas y también apoyado cosas tremendas con sus conservadurismos a veces. La doble cosa, ¿no? Porque me interesa mirar a mí como la complejidad de lo humano, ¿no? Y lo veo más, tiendo a mirarlo más en las mujeres, lo veo más fuerte ahí. Me parece que las mujeres han tenido históricamente, esto está cambiando, ¿no? Han tenido menos posibilidades de escapar de sus responsabilidades. Eh, mm, a- se han visto compelidas a la crianza cuando no han tenido otra alternativa. A los hombres a lo mejor les ha sido más fácil salirse de eso. Y entonces, en esa demanda que da la cría, hubo una necesidad de unirse a otras, ¿no? Se habla a veces de los celos entre mujeres y de los rechazos, y yo he visto todo lo contrario, ¿no? Hay vínculos amorosos. Sí, 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 modos de ayuda ante la adversidad. Y una adversidad que tiene que ver con que le toquen a uno la cría. Patty S., 1975, fotografía de Robert Mapplethorpe. Yo quería grabar un álbum que hablara de caballos y te pedí que me sacaras una foto para la tapa. Una foto que haga historia, dije. Y vos hiciste esa donde yo no era hombre ni mujer. Habíamos dormido demasiado. Me puse aquella ropa que era como un uniforme en la calle y en el escenario. Nada de asistentes, dijiste. Quiero un triángulo de sombras. La luz ya había muerto entre nosotros. Me pediste que me quitara el saco porque te gustaba mi camisa blanca y yo me lo puse al hombro como Sinatra y lo sostuve de un extremo para que no cayera. El álbum empezaba con esa frase que solía decirte por las noches. Jesús murió por los pecados de alguien, no por los míos. Y la frase que hubiera cabido en boca de mi madre se mezcló con la canción de una chiquilla suicidándose. Memoria e identidad son temas nodales. Mm, Lo relaciono con esto que vos estás hablando de las mm, mujeres, porque me interesa abordar cómo vos trabajás la memoria, porque lo haces de una manera pertinente para mí, que es, son discursos, fragmentos, retazos, ausencias, silencios. ujú, No es una memoria anquilosada, es una memoria interpeladora. Y mm. eso me interesa. Tal vez porque es interpeladora puede interpelar al otro. Me honra mucho lo que decís, porque por un lado la memoria viene mucho por la vía de las mujeres, ¿no? La memoria pequeña, doméstica, ¿no? Las historias pequeñas. Y por el otro, la articulación entre esa memoria íntima y la memoria con mayúsculas, que es una cuestión dialéctica. Y eso sí trabajo mucho, una mirada no heroica, no cerrada, no impoluta. Me interesa
que me interesa abrir ahí, que supure la herida, que supure, ¿no? Que siempre haya algo más para decir de eso. Por eso, en general, lo que aparece es que me mudo desde un punto de vista a otro. Entonces, bueno, a ver, la protagonista piensa esto, pero a lo mejor la hija lo ve de otra manera, a lo mejor la madre de otra manera, o en otros libros, por ejemplo, en La mujer en cuestión, son muchas personas que hablan acerca de una mujer y pueden pensar de maneras muy diferentes, porque no creo que haya la memoria, sino las memorias, ¿no? Así como está la lengua en las bocas, así están las memorias en nuestros corazones. En Aldao, este puñado de voces de mujeres, uno hace un recorrido desde la dictadura, la violencia de los años 70 y llega hasta la pandemia. Sí, Y, y vos alguna vez citaste a Primo Levi, una frase que sí, dice, nadie puede sobrevivir sí, sin renunciar a ciertas zonas de moral. sí. ¿No? Y Es la muy, cita muy nos hace fuerte esa pensar frase. desde qué lugar, digamos, la narradora, ¿no? Hasta dónde una madre en la clandestinidad, en un hotel, Mm, eh, que vive con otros personajes en condiciones también precarias, ¿no? En este mismo hotel, que es un hotel donde está regenteado por 3 hermanos. ujú. Y de qué manera ella puede sostener una ética en este contexto de tanta adversidad. También nos hace pensar desde ese lugar. Sí, este personaje, digamos, esta narradora de la que no sabemos el nombre, sí sostiene hasta donde puede una ética, pero también renuncia a algunas zonas de moral, porque, por ejemplo, en la relación que Mm. hace con ese hombre que pasa por el hotel y con el que ella tiene una relación fugaz, digamos, Que salen a escondidas, amor, sí. sí, exacto. Ella es consciente de que está con él, bueno, por conveniencia, digamos. Entonces, esa sería una zona de moral a la que ella renuncia, digamos. Ella dice en algún momento, yo nunca me había comportado así con los hombres. Entiendo yo, siempre había sido por amor. Porque uno sabe de los personajes, digo entiendo yo porque uno sabe de sus personajes lo que está ahí. No sabe más que el lector. También en Aldao hay un proceso literario muy interesante que es jugar con el tiempo histórico y con las diferentes voces. Estos personajes que, como recién decía Ana, están marginados de alguna Sí, manera en la clandestinidad, también sí. aparecen otras voces. Una mujer que puede escapar de un neuropsiquiátrico, Ujú. pero el hecho de contar con distintos narradores te permite jugar con el tiempo de la historia, demorarse más con la poesía y acelerar un poco Claro, ¿Cómo claro. jugaste con eso? Bueno, porque hay un ritmo distinto. A mí me interesan mucho los narradores, es los puntos de vista, ¿no? Desde dónde se cuenta, a quién le voy a dar yo, Tere, la palabra, y una vez que la di, ya tengo que mirar desde ahí, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa mucho la oralidad, cómo suena la lengua en las bocas. Tengo mucha predisposición de oído para ver las hablas, porque en el habla de un personaje, cuando se le da el yo, la primera persona, en el habla se tiene que ver todo, la condición social, la edad, la procedencia geográfica, todo dicho, no explicado, sino transmitido en esa voz. Cuando tenemos un narrador en tercera, focalizado, a lo mejor en un personaje, como sucede con el capítulo de Diana o el capítulo de Hilaria, ahí en una mirada más distante me permite a mí entregar la voz a un narrador más poético. Y entonces el tempo del relato se ralentiza mucho, ¿no? Entonces la oralidad precipita y en cambio los otros capítulos es como si el narrador mirara una escena y se detuviera como en una película, digamos, y se permitiera una
un tempo, digamos, moroso, ¿no? Ahí entre estas mujeres, en esta coralidad, aparece Roquina. Sí, Y sí, me parece interesante que aparezca este personaje porque ahí aparece una articulación posible entre la condición femenina, sí, ¿no? Y este encierro psiquiátrico sí, en esos años. Vos sí. citás a Don Terio, que está en el hotel y también tiene problemas Mm, psiquiátricos, que se esconde. sí, También hay una condición de él de ser homosexual y también no mostrarse, ¿no? sí, claro. De los prejuicios. Pero me quiero detener en este capítulo donde está el asilo de alienados de Aldao, Ujú, fundado por Cabret en los comienzos de la psiquiatría nacional, en un tiempo en que se consideraba que los enfermos del alma debían estar encerrados para siempre, ¿no? Me detengo en ujú, ese momento también de ujú. nuestra Argentina. Sí, Y a principios de los 70 del siglo pasado, con el auge de la antipsiquiatría, que se estaba achicándose, ¿no? Y acá aparece la vida de Roquina Robador, la madre de Azucena, ujú. que Azucena es amiga, muy amiga, hermana de la narradora. Ahí te basaste en un libro que es Son todas locas. Sí, primero, cuando terminé la novela me di cuenta de que había varios encierros, aunque parezca una obviedad. Está el encierro del incilio, el encierro durante la dictadura, está el encierro psiquiátrico y está el de la pandemia, ¿no? Pero no había una búsqueda previa de esos encierros. Yo con las cuestiones de la psiquiatría y la antipsiquiatría tengo, diría, mucho registro. Yo me crié en un pueblo donde había un asilo de enfermos psiquiátricos. Era puertas abiertas para algunas personas, entonces algunos deambulaban por el pueblo, eran personajes como graciosos. No advertía yo en mi infancia, en mi adolescencia, ese dolor, ¿no? Ese dolor de los males del alma, como uno dice, y esa cuestión del encierro tan fuerte, de por vida, porque se hablaba de la cura, pero en realidad pasaban ahí la vida completa. Me llamaban la atención las mujeres, porque la mamá de una amiga mía era jefa de una villa de mujeres, entonces muchas veces hemos ido con ella y con mi amiga y con su madre, y recuerdo así muy claramente algunas mujeres que estaban en esa villa. Tengo las imágenes. Yo estoy hablando de que tenía 7, 8, 9 años, 10, y tengo esas imágenes, incluso algunos nombres, ¿no? De ellas. Ese libro del que vos hablas son varios libros. Yo hice un uso muy libre de Arbitrario, eso, sí. sí, muy libre de eso. Muy gracioso, porque son gente que yo conozco. Él se llama Raúl Taisedú, es un psiquiatra que hizo una edición. Él recopiló historias clínicas de mujeres de la primera década de ese asilo. Historias, bueno, distintas historias clínicas. Y yo tomé cosas de algunas que recordaba de mujeres que había visto y otras mezcladas de algunas de esas historias clínicas y construí esa Roquina. Yo tengo un desván muy frondoso de cosas que me han contado en la vida, porque la gente me cuenta cosas, sobre todo los que no saben que escribo o cuando no publicaba, y las recuerdo, ¿no? Son muchas cosas que se mezclan en los procesos de escritura, porque voy a ese desván y busco, y así se construyen los personajes. Pero bueno, lo que hice con esas historias clínicas que tomé libremente, hice un juego, porque ahí lo puse a esa persona que conozco, que es bueno, un poco amigo mío. Lo puse investigando la obra de un psiquiatra que fue asesinado, y puse a otro amigo de él haciéndole la entrevista. Bueno, algunos gustos que me doy, algunos juegos. Tal vez lo trágico de Roquina es que no puede liberarse. Exacto. Pienso en lengua madre, una madre que tiene que esconderse y encerrarse, Así es. pero puede salir. Y de alguna manera hay una posibilidad. Sí. Roquina no, No. sale de un encierro
A otro A otro, Otro encierro. encierro. sí. Sí. Porque ella depende de él, porque, no sé, él tiene, no sé, una curatela, lo que se llama con los enfermos psiquiátricos, que, bueno, si una persona se convierte en curador o, bueno, ese otro no tiene disponibilidad ni sobre sus bienes, ni sobre su independencia. Tú ahora también hablábamos de la memoria Ujú. y está construida en una memoria también de clases sociales, de inmigrantes. Mm, La mirada de los otros también está ujú, puesta en juego. ujú. Y son historias de dolor, muchas de ellas por desarraigo Sí, y también por resistencia, ¿no? Como en el caso de sí, la narradora de sí. Aldao. Yo voy a citar algunas frases de tu obra que dice, ¿de qué modo me habrán visto, nos habrán visto? Dice la Mm. narradora. Ellos que eran parte de la fauna que habitaba la terraza, ¿no? Porque vivían en la última parte de ese hotel de inmigrantes. El señor de los gatos, el hombre del Sí. bar, el señor Zack y nosotros. Mm. Don Terio era homosexual, lo atormentaba la idea de que llegara a saberse, miedo a perder el trabajo, al desprecio del resto de los habitantes del hotel. Desciendo de migrantes, es decir, de pobres y desterrados. La lectura, otra revolución, esas citas Ujú. de ese Sí. libro. Y en el cuento La Parisina dice, Elena navegaba en un barquito aventurero con centenares de hombres y mujeres que han perdido la brújula, gente sin lugar fijo. Entonces se inventa también ella una patria, la parisina, ¿no? Y me da la sensación que contar la historia de estos personajes también es contar la historia de todos. Así es. Algo dice en algún lado eso, Sí. 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 De todos, y hay una parte donde, donde cierra el capítulo de Hilaria, dice todo el mundo tiene una historia y y cree que su historia es única y las historias de todos se parecen. Y es las dos cosas, porque cada uno de nosotros tiene una vida singular y una historia singular, y a la vez cada uno de nosotros es como todos, ¿no? Entonces hay como esa doble cosa entre lo social y lo individual, ¿no? A mí me parece que los grandes escritores, en los momentos mejores, lo que hacen es captar una voz social, algo que flota en su época, en su lugar y en su época, ¿no? En su contexto y en su época. Entonces, es curiosa la escritura porque uno, bueno, a la hora de escribir, a mí me interesan mucho los otros. O sea, tengo una mirada muy fuerte y una forma muy empática de andar por el mundo. Esto es como una forma de ser, que cuando aparece un personaje, que siempre el punto de partida es algo que vi o escuché, o digamos, nunca es como de la nada, ¿no? Siempre hay algo de lo vivido, de lo recordado, de alguien que me dijo, después se compone con otras cosas vividas, como quien hiciera una cocción de muchas cosas, pero yo siento que nunca es fantasía pura, tampoco es exactamente lo vivido, porque no es eso tampoco lo que me interesa, pero la construcción está como en un punto intermedio entre una cosa y la otra. Me interesan mucho los otros, una empatía muy fuerte, sobre todo hacia el dolor de los demás, pero a la vez, a la hora de escribir, uno mira muy adentro de uno, por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Muy adentro, y en ese adentro, digamos, si uno va así muy profundamente, en el fondo de todo eso yo siento que están los otros, lo que la afuera puso en uno y hizo que uno fuera lo que es, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de esto que estás diciendo y de esta idea de la insistencia. Ahora te voy a pedir que me cuentes cuando te perdiste en un canasto. Y me Ah, parece interesante porque es extraviarse en el significante, extraviarse y recuperarse ahí. Pero vos en lengua madre decís, no sabe por qué el caminante viene ahora a su memoria, acompañado de otro recuerdo más antiguo que también tiene que ver con el caminar. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese episodio? Bueno, es un episodio de mi infancia más remota. Em, yo tengo muchos años de análisis y la primera vez que fui me dijeron, bueno, cuénteme algo que recuerde. Y yo conté eso. Y después
eso ha dado muchos frutos porque yo lo he vuelto a contar de mil maneras, aparece en lengua madre. La forma escrita que apareció primero fue una vez que me invitaron al asilo de mi pueblo, que cumplía, no me acuerdo si 80 años o cuánto, y entonces yo escribí sobre ese recuerdo pensando en la diferencia entre el extravío de escritura y el extravío doloroso de la enfermedad, digamos, ¿no? Del dolor del alma. Pero el episodio de infancia es que yo me perdí, digamos. Digo que era muy pequeña porque no sabía leer y yo aprendí a leer muy pequeñita antes de ir a la escuela y tenía un papelito en el que mi mamá me había anotado unas cosas. Claro, era un pueblo, eran ir por una vereda del pueblo hasta un almacén y regresar. Pero bueno, me distraje, seguí de largo y me perdí. Pero pasó el cartero en su bicicleta, las bicicletas tenían un canasto adelante con las cartas, y me preguntó si mi mamá se llamaba Cleofé. Mi mamá es la única Cleofé del pueblo, imagínense ustedes. Un nombre rarísimo. Y entonces yo dije que sí, o no sé, habré hecho que sí, y él me cargó en la bicicleta y me llevó a mi casa. La retó a mi mamá. Eso no está en ninguna parte. La retó muchísimo de que mandara a una niña así. Pero resulta que el cartero era el hijo de un hombre de mi pueblo, al que llamábamos el maestro Bono, porque había fundado la primera escuela del pueblo. Entonces, yo veo que ahí está el maestro, están las cartas, o sea, está la escritura, está el nombre de mi madre, está el extraviarse. En mi casa recibía muchas cartas, porque mi papá, italiano, recibía de sus hermanos, de sus padres, y mi mamá se escribía con su madre, que vivía a 100 kilómetros, pero se escribían cartas. Entonces ahí está, un poco yo encontré, digamos, o no sé, un núcleo en el que está, bueno, la docencia, la escritura, Está el tu obra. perderse. Y después un libro dedicado a tu madre también. Un libro dedicado a mi madre. Es que mi madre Cleofé. ha dado para todo.